Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, espero pues que estés bien, que Dios pues te esté otorgando de ese gozo, de esa alegría y que te esté ahorita pues bendiciendo en todo lo que haces. Amén. Bien, te doy la bienvenida en este lugar. Gracias por estar pendiente, gracias por estar ahí. Me da la expectativa de ver qué es lo que vamos a hablar este día. Así que te doy la bienvenida a mi mesa espiritual, a la mesa de nuestro Dios. En este instante pues seguimos con la serie Fundamento Bíblico. Vamos a orar, ¿verdad? Para que sea Dios quien dirija todo lo que se va a hacer en este instante, así que acompáñame. Gracias, bendito Dios. Estamos aquí ya una vez más, Señor, ya listos y dispuestos a compartir esta poderosa palabra que tú pones, Señor, en nuestro corazón. Y sabemos que tú tienes el control de todas las cosas. Tú sabes perfectamente por qué es que nos estás preparando de esta manera. ¿Por qué, Señor, tú quieres que nosotros conozcamos y nos refresquemos en lo que es nuestro fundamento, en el conocimiento que tenemos referente a ti? Gracias, bendito Señor. Pongo en tus manos este espacio. Bendito Rey, toma el control de todo lo que pueda transcurrir a nuestro alrededor y habla a través de mi boca para que esta semilla no se pierda, sino que esta palabra cumpla el propósito para lo cual está siendo enviada en este momento. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, te doy la bienvenida nuevamente a ti que estás ahí, que estás escuchando mi voz. Bienvenido a este lugar. Mientras orábamos, me vibró la palabra esta de conocimiento. Y me recuerdo que en Oseías dice, ¿verdad?, que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Qué importante es saber, porque cuando uno conoce, se puede mantener firme ante cualquier dificultad. Cuando uno conoce, nadie puede venir a dar otro argumento, porque tú tienes el conocimiento pleno de lo que sea, ¿verdad? Si tú tienes el conocimiento pleno en este instante, pues estamos hablando de la palabra de Dios, estamos hablando de nuestro fundamento bíblico, ¿verdad? Lo que nosotros creemos, quién es nuestro Dios, y cuando nosotros tenemos seguras nuestras bases, no hay nadie que nos pueda mover de ahí. Amén. No nos pueden mover de ahí de lo que nosotros conocemos. Bien, hemos estado viendo en estos temas referente a esta serie cómo es nuestro Dios, los nombres de nuestro Señor Jesucristo, del Hijo de Dios. Hemos venido viendo también, ¿verdad?, lo que es las limitaciones cuando Él vino y se hizo humano y vino a esta tierra. Pues estuvimos viendo en dos ocasiones, ¿verdad?, lo que es las limitaciones de nuestro Señor Jesucristo. Pues ahora vamos a ver el propósito de Jesús, por qué vino a este mundo. Todo tiene un propósito, una razón de ser, ¿verdad? Todo tiene un propósito. Nosotros también estamos aquí por un propósito. Siempre hemos dicho, nadie ha nacido por nacer. Todos estamos aquí para cumplir un propósito destinado, ¿verdad?, de parte de Dios. Entonces, asimismo, nuestro Señor Jesucristo, hablábamos anteriormente que estaba dentro de los planes de Dios, del Padre, mandar a nuestro Señor a este mundo, ¿verdad? Estaba dentro de sus planes, pero también había un propósito. No vino solo por nacer, vino y traía un propósito. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en este instante. ¿A qué vino Jesús? ¿Verdad? ¿Cuál es el propósito principal? ¿Por qué Él nació en este mundo? Bien, para ello voy a invitarte que abras tu Biblia ya en 1 Corintios 15. Vamos a leer el 3 y el 4. 1 Corintios 15, 3 y 4. Dice de la siguiente manera. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Me llama mucho la atención que cómo hace el énfasis, cómo hace el enfoque en que lo hizo conforme a las Escrituras. Esto ya estaba escrito, ya estaba diseñado desde la anterioridad, desde antes de los tiempos. Ya nuestro Señor, nuestro Dios, ya tenía contemplado dentro de sus planes mandar a su Hijo para rescatar al mundo. Entonces podemos ver acá que dice, conforme estaba ya escrito, que Él murió por nuestros pecados, que fue sepultado, pero que también que resucitó. Hay tres acontecimientos aquí, que murió, que fue sepultado y que resucitó. ¿Conforme a qué?
a las Escrituras. Ya estaba escrito, ya estaba establecido que así tenía que ser. Y este es el propósito principal por qué Jesucristo vino a este mundo, ¿verdad? A morir por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, como lo hemos dicho muchas veces, para rescatarnos de esa condenación eterna, de esa muerte eterna. Pero también vamos a ver ciertas características en cuanto a su muerte y su resurrección. Pues vamos a ver acá, y dice ahí en el libro de Juan, ¿verdad? Vete al libro de Juan, capítulo 19, vamos a leer el 17-18, dice, ¿cómo fue que murió Jesús? Dice acá, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Mira qué curioso esto, dice que él mismo cargó la cruz, ¿verdad? Él mismo fue el que cargó la cruz para llegar a ese lugar donde fue crucificado. Pero también dice que los crucificaron en medio de dos personas, de dos ladrones, ¿verdad? Él murió en medio de dos ladrones. Entonces, la cruz para ese entonces era el medio, ¿verdad? Por el cual sentenciaban a muerte, ¿verdad? Los criminales. Acordémonos que cuando a Jesús lo sentenciaron, le ofrecieron a dos personas. Al pueblo, ¿verdad? Les decían, ¿a quién quiere que os soltéis? ¿A Barrabás o a Jesús? Ellos respondieron a Barrabás y a Jesús dijeron, crucifíquenle. Ya estaba establecido. Imagínate que las mismas personas que lo seguían son las mismas personas que dijeron, crucifíquenle. Entonces viene aquí y dice, estaba establecido en las Escrituras que tenía que ser así para que se glorificara a nuestro Dios Padre. Jesucristo vino y cargó esa cruz que significa el peso, ¿verdad? La carga de todo aquello que iba a llevar a nuestra causa, ¿verdad? Nuestro pecado, nuestros delitos, nuestros dolores, nuestras enfermedades, todo se clavó en esa cruz. Entonces él llevaba ese peso, esa carga de esa cruz para venir y crucificarse en él. También murió, o sea, no fue que, porque es el Hijo de Dios o porque dice que es el Hijo de Dios, ¿verdad? Porque nadie le creía. Porque dicen que es el Hijo de Dios, lo vamos a dar un poquito más de relevancia a esto y lo vamos a hacer lo vamos a crucificar aparte. No, lo crucificaron en medio de dos ladrones, de dos personas que realmente sí eran delincuentes. Pero ahí fue crucificado nuestro Dios como símbolo de que todos tienen equidad, todos tienen esa oportunidad de venir a Jesús, de recibir esa salvación, ese rescate, de recibir ese rescate de parte de nuestro Dios. Amén. Entonces, ¿qué más podemos hablar acerca de esto? ¿Por qué era necesario que Él viniera a morir? ¿Por qué era necesario? Bueno, lo vemos allá en Juan 3:14. Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Recordamos allá en el desierto, cuando vino le dio la orden nuestro Padre Celestial a Moisés, que hiciera una cruz, ¿verdad? Perdón, que hiciera un asta, ¿verdad? Y levantara ahí a una serpiente de bronce, porque estaban picando estas serpientes a todo el pueblo de Israel y ese pueblo estaba muriendo a causa de esas picaduras. Y le dijo nuestro Dios a Moisés, hazte el asta de serpiente y levántala, ponla en alto, para que cuando ellos vean a esa asta donde está la serpiente sean sanos de su enfermedad. Era necesario que Jesucristo en ese momento era una sombra, era una simbología de lo que iba a suceder años después, tiempos después, con nuestro Señor Jesucristo. Cuando fue levantado en esa cruz, estaba diciendo que Él venía en rescate de nosotros, de nuestras enfermedades, ¿verdad? Él murió por nuestras enfermedades, como lo dice Isaías 53, ¿verdad? Que Él vino y murió por nuestras enfermedades y que por su llaga nosotros hemos sido curados. Y fue ese acontecimiento que así como se levantó esa serpiente en el desierto, así también nuestro Señor Jesucristo fue levantado en esa cruz para rescate de todos nosotros. Ahora, ¿qué más aconteció ahí? Podemos notar aquí, para que las profecías del Antiguo Testamento se cumplieran. Allá en Lucas 24, 25, 27 dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba a todas las escrituras lo que él decía.
Vemos acá, dice que para que las profecías del Antiguo Testamento se cumplieran. Dice la palabra de Dios que ninguna jota, ¿verdad? Que ninguna jota y ninguna tilde se dejará de cumplir de lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. Entonces ahí podemos ver eso, ¿verdad? Que aquí se cumplió esa profecía, que lo vemos allá bien claramente en el libro de Isaías, cuando está mencionando que un hijo, ¿verdad?, iba a nacer, que sería llamado Padre admirable, ¿verdad?, el príncipe de paz, todas las descripciones que le da, todos los adjetivos que le otorgan a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En ese momento lo podemos ver desde Isaías, cómo lo vienen dando estas profecías del nacimiento de nuestro Señor. Y en este instante vemos cómo se cumplió y cada una de las profecías. También ahí en Isaías dice, cuando le mesaron la barba, cuando le dieron abofetadas, ¿verdad? Dice también el libro de Isaías la descripción de cuando él sufrió en el momento de la cruz. Entonces todo eso está escrito ahí en el Antiguo Testamento, que se hizo una realidad ya cuando Jesucristo vino y fue entregado, ¿verdad?, para ser crucificado. Y lo podemos notar en este instante que era necesario que así fuese, era necesario que se cumpliera ese acontecimiento, porque ya estaba escrito, ya estaba establecido en la palabra de Dios que así iba a ser. Además, dice que la naturaleza de Dios fue revelada cuando él murió. Juan 1:18 dice así: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vemos ahí siempre aquella respuesta, ¿verdad?, que decía Jesús: has visto a mí, has visto al Padre. El Señor Jesucristo vino a dar a conocer quién era su Padre. Amén. Él vino a dar testimonio de quién era su Padre. Pero qué más también aquí dice que la naturaleza de Dios se descubrió con la muerte de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él no se quedó allí. Muchas personas han muerto, aunque hayan resucitado, ¿verdad? Tantos líderes de sectas que se andan siguiendo, porque algunos han resucitado, pero han vuelto a morir y ya no se levantaron de ahí. Pero Jesucristo murió, resucitó y vive eternamente y para siempre. Está contigo, está conmigo, está presente en todo momento, está siempre pendiente de ti, pendiente de mí, todo instante, no se aleja de nosotros. Él siempre está vivo, Él resucitó, ¿verdad? Y está vivo. Entonces ahí podemos ver una evidencia, ¿verdad?, de que la naturaleza de Dios se demostró en ese instante cuando Él vino y resucitó de los muertos. También podemos ver acá que manifestó su justicia cuando lo vemos ahí en Romanos 3:25. Dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Todo hombre estaba condenado a muerte, ¿verdad?, eterna. Acordémonos del pecado de Adán y Eva, que gracias a esa desobediencia todos fuimos destituidos de la presencia de Dios y no había nada, ¿verdad?, que podía rescatar esa reconciliación con nuestro Dios, como dice en Romanos 8:1, que Él vino, nos justificó y nos reconcilió con nuestro Dios a través de este sacrificio, porque Dios lo ofreció como cordero a su Hijo unigénito, ¿verdad? Vino y lo entregó para que cada uno de nosotros podamos tener ese derecho de vida eterna a través de ser limpiados, lavados por su sangre. La sangre que Jesús ofreció en esa cruz fue la que nos limpió de todo pecado, fue la que nos lavó, y ahora por eso nosotros tenemos esa limpieza espiritual ante los ojos de Dios. Porque como he mencionado otras veces, aunque nosotros fallemos, cuando nosotros venimos al Señor a pedirle ese perdón, Dios Padre no nos ve a nosotros por los pecados que cometemos o por las faltas que nosotros hacemos. Dios Padre ve al Hijo ensangrentado, a Jesucristo, que es el que pagó el precio por nosotros, y por eso es que nos perdona. No nos ve directamente a nosotros, ve a Jesucristo, que se entregó en nuestro lugar en esa cruz, ¿verdad?, para podernos dar esa libertad, ¿verdad?, de esos pecados. Además, ¿qué dice aquí? Vamos a ver. Dice que también fue que en su muerte, ¿verdad?, Él nos benefició, ¿verdad?, en Cristo Jesús. Dice aquí en Hebreos 2:14. Hebreos 2:14 dice:
él venció la muerte. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. ¿Qué le dijo a Adán y a Eva Satanás cuando llegó ahí al huerto? ¿Verdad? Le dijo a la mujer que comiera del fruto prohibido. Pero Jesús, nuestro Padre Dios, ¿qué le dijo? No coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque de cierto morirán. Nuestro Dios lo advirtió, dijo, van a morir si coman de ese árbol que está en el centro del huerto del Edén. Y ellos comieron, como obedecieron a la serpiente, ¿verdad? Que estaba ahí el diablo en forma de serpiente. Entonces ellos vienen y se atribuyeron esa muerte física y esa muerte espiritual. Por eso dice aquí, desde ese entonces, el diablo es el que heredó la muerte, porque nosotros vamos a tener vida eterna desde entonces. Pero desde el motivo de ese acontecimiento, ¿verdad? De esa desobediencia que se dio ahí, el diablo pues puso su imperio, que es la muerte eterna. Amén. Entonces, por eso dice aquí, Jesús vino y murió. Cuando murió, el enemigo celebraba, ¿verdad? Pero lo bonito fue cuando resucitó, porque ahí fue cuando él venció la muerte, ¿verdad? Ahí es donde Jesús vino y se hizo victorioso. Por eso dice la palabra de Dios, ¿a dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Por qué? Porque no hay, el enemigo está derrotado, el enemigo está vencido. Jesús lo derrotó en esa cruz. Tú y yo tenemos vida eterna cuando venimos a Él, cuando nos humillamos a nuestro Dios, cuando reconocemos que somos pecadores y que necesitamos ser limpiados, ser lavados por su sangre. Que ese sacrificio no se queda ahí perdido, que ese sacrificio si realmente podemos nosotros venir y llegar ante Él, ¿verdad? Para poder obtener esa misericordia y para poder ser perdonados. Tenemos la oportunidad. Tú tienes una oportunidad en Jesucristo. Tú que estás ahí, que todavía no le has reconocido en su corazón, tienes esa oportunidad en Jesucristo para poder venir y recibir esa salvación y vida eterna. Que no te vayas a condenar, porque como hemos dicho otras veces, las personas que no tienen a Cristo en su corazón parecen estar vivas, pero no están vivas, están muertas espiritualmente, porque el enemigo hizo eso en el huerto del Edén, otorgó la muerte eterna. Y si tú vienes y rechazas a Jesucristo, estás rechazando la única oportunidad para poder salvar tu vida eterna, para poder salvar tu alma, ¿verdad? Y tener esa vida eterna. Entonces, como venimos diciendo, Jesucristo entregó esa vida por nosotros. Ese fue el propósito por cual vino al mundo. Él vino y ofreció su vida a causa de nuestro pecado. Era necesario que Él viniera para poder rescatarnos de esa condenación eterna que se obtuvo al momento que se desobedeció en la orden que Dios había dado. Ahora, pero no se quedaron las cosas así. Nuestro Señor Jesucristo resucitó, ¿verdad? Y vemos ciertas características de cuando Él resucitó. Dice acá, con la resurrección prueba, ¿verdad? Que tenemos una nueva oportunidad de vida eterna. Porque diferente hubiera sido que Jesús hubiera muerto y se hubiera quedado ahí en el sepulcro. Yo creo que nadie hubiera creído ya en Él, porque Él mismo decía que en 3 días iban a derrumbar ese templo, pero en 3 días lo iban a levantar. Y eso está hablando de Él mismo. No está hablando de un lugar físico. Estaba hablando de Él mismo, de que en 3 días, dice, lo iban a maltratar y iba a morir, iba a ir al sepulcro, pero en 3 días se iba a levantar resucitado, y eso fue lo que aconteció. Pero ahí vemos acá Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí tenemos bien en claro, dice, la paga del pecado es muerte. Es que no puede haber otra cosa. Si tú estás pecando, dice aquí, estás en muerte, estás ahí muerto espiritualmente, ¿verdad? Es lo que venimos hablando, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Y así mismo es en todas las áreas de nuestra vida. Cuando una persona insiste en el pecado y conoce lo que a Dios le desagrada y sabe que la Biblia dice ciertos aspectos que a Dios le desagrada, pero si esa persona continúa cometiendo el error, continúa pecando, la mano y el favor de Dios
se hacen a un lado, se desaparecen de su vida y viene la muerte financiera, viene la muerte la muerte familiar, viene la muerte de cualquier oportunidad que tú tengas, porque no solamente podemos hablar de la muerte espiritual, sino de la muerte de cualquier oportunidad o de cualquier acción o de cualquier oportunidad que tú tengas en esta vida donde tú te socialices. Puede haber esa muerte. ¿Por qué? Porque cuando tú vienes e insistes en pecar, quitas el favor de Dios de tu vida. Entonces aquí dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, o sea, el favor de Dios, ¿verdad?, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él pagó ese precio por ti y por mí. Por eso nosotros tenemos la oportunidad de obtener esa vida eterna a través de Jesucristo, como lo dice aquí el libro de Romanos 6:23. Además, cuando Jesús resucitó, nos da esa evidencia que realmente es el Hijo de Dios, que no solamente lo decía por decir. No es como cuando muchas veces nosotros decimos, ay, yo soy aquí, yo soy allá, yo soy esto, y nos damos muchos títulos y decimos con nuestra boca tantas cosas. Pero ya al momento de demostrarlo no sabemos qué hacer. Porque muchas veces no es cierto. Pero Jesucristo aquí demostró que Él era el Hijo de Dios, decían que era el Hijo de Dios y lo demostró que es el Hijo de Dios, porque todos los acontecimientos sobrenaturales y el hecho de que se levantó de esa tumba lo demuestra. Entonces vemos aquí Romanos 1:4 dice, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Eso es lo que vino y dijo, bueno, si es cierto lo que decían, es cierto que él decía que iba a resucitar al tercer día, es cierto que se iba a levantar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vieron de que fueron a visitar la tumba y él ya no estaba ahí. Al tercer día que lo crucificaron, Jesús ya no estaba en la tumba y ya no está en la tumba. Es la única persona que vino a morir y que está viva, que resucitó al tercer día. Nadie más ha podido hacer eso. Por eso creemos en Jesús, aquel que vino y otorgó su vida por nosotros, que gracias a Él tenemos vida eterna, gracias a Él nos rescató de ese pecado, Él vino y nos levantó de ese lugar donde el enemigo nos había tirado a muchos de nosotros, ¿verdad? De ese pecado que algunos de ustedes habían cometido antes, el Señor vino y los hizo una nueva persona, ¿verdad? Los rescató porque Él pagó ese precio en esa cruz. También podemos ver aquí que a través de Él obtenemos la salvación por creer en Él, ¿verdad? Por creer en Él. Dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí está dando la clave, la clave para nosotros obtener esa salvación. Y vemos muy claramente que dice que el que creyere, ¿verdad? Y el que confiesa. Hay dos acciones aquí. Que primero es creer, porque muchas personas dicen, no, yo creo en Jesús, yo creo en Jesús. Todo el mundo dice, yo creo en Jesús. Pero entonces la pregunta siguiente es, si tú crees en Jesús, ¿por qué no le confiesas que Él es tu Señor y le entregas tu vida y le abres tu corazón? Porque tú crees en Él. Es como un médico. Y mil respetos a los médicos, ¿verdad? Y saludos a todos los médicos que me puedan estar escuchando. Pero es cierto que una persona dice, yo voy a ese médico porque le tengo fe. Y cuando una persona dice así es porque se deposita en ese médico, ¿verdad? Su salud, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabe que ese médico tiene la capacidad de poder otorgar lo que necesita esa persona para restablecer su salud. Tú te depositas confiado en sus manos porque le tienes fe. Tú crees en ese médico. Pues con cuánto más razón en nuestro Señor Jesucristo. No solo basta creer para ser salvo, sino que también confesarlo, decirle, Señor, tú eres mi Salvador, yo creo en ti, por eso te abro las puertas de mi corazón. Cuando tú dices esa expresión, el Espíritu de Dios entra a tu vida y lo sellas con el Espíritu Santo. Te digo por qué es necesario confesarlo, porque a través de la palabra se hicieron todas las cosas. Vemos el libro de Génesis, cómo fue que se hicieron todas las cosas, cuando Dios dijo, exactamente esa fue la expresión, y Dios dijo, hágase la luz. Y Dios dijo, sepárense las aguas de las aguas. Y Dios dijo que se produzca hierba verde en toda la tierra.
que se hagan los peces, los animales que están en el agua, que se hagan las aves que vuelan en los cielos. Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Siempre dice, y Dios dijo, porque es necesario hablarlo, es necesario pronunciarlo, es necesario declararlo con nuestra boca. Y así mismo es cuando nosotros venimos y recibimos a Jesús en nuestro corazón. Es necesario no solamente creer, sino también confesarlo que Él es nuestro Señor, para que nuestro corazón sea sellado con su Espíritu. Y ese sacrificio que se hizo en la cruz sea efectivo, de ese resultado en nosotros, sea sellado ese corazón con el Espíritu Santo, que nos hace acreedores de la vida eterna. Amén. ¿Qué más dice aquí? Que garantiza la resurrección nuestra, ¿verdad? Garantiza la resurrección nuestra, lo vemos allá en 1 Corintios 15:21, dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Mira que la muerte entró ¿por quién? Por Adán. Adán que pecó, que desobedeció. Y muchos le echan la culpa a la mujer, ¿verdad? Pero lo tremendo es que cuando Adán comió sucedió todas las cosas, ¿verdad? Y es que el trato era con el hombre. Y entonces vemos aquí, dice, por un hombre, dice, entró el pecado, entró la muerte. Cuando Adán desobedeció, cuando Adán permitió, cuando Adán vino y consumió de ese fruto que estaba prohibido, fue que ocasionó la muerte espiritual. Pero vemos acá, dice, y por eso era necesario que también viniera un hombre a rescatar los tamaños del Señor Jesucristo. ¿Por qué era así? ¿Por qué ya no los corderitos? ¿Por qué ya no los animalitos? Porque en la época de Moisés podemos recordar, y aún incluso desde el momento que salieron libres de esa esclavitud, recordemos esa cena que tuvieron en el día de la última plaga de la muerte de los primogénitos. Vemos ahí un animalito, un cordero en medio de una mesa, que simboliza también a Jesucristo en su sacrificio. Todo eso que vemos en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que acontece en el Nuevo Testamento. Entonces ahí estamos viendo que eso tiene que ver mucho con el sacrificio de Jesús, como cada uno de los animalitos que se ofrecían en el tabernáculo que el sumo sacerdote Aarón ofrecía para expiación de pecados del pueblo. Pero ya no era basta esa sangre, ya no era suficiente esa sangre, porque la maldad era mucha. Y tanto así que tuvo que haber 400 años de silencio. Porque ¿qué sucede con ese silencio de nuestro Dios? Cuando una persona está pecando y una persona está rebelde en su propio proceder, no escucha nada, no escucha la voz de Dios, es indiferente a la voz de Dios. Y Dios tuvo que guardar 400 años de silencio para después venir y enviar esa provisión, para enviar a ese Hijo, que es el que nos iba a rescatar de todo pecado. Entonces vemos aquí que era necesario que así como el hombre entró en pecado, que por otro hombre viniera, que es nuestro Señor Jesucristo, el rescate, la salvación de nuestras vidas, como lo vemos acá, que Jesús fue el que se ofreció como cordero, ¿verdad? Decimos ayer que se humilló a ser hombre, tuvo limitaciones, se hizo humano, se hizo hombre, dejó lo que era de Dios para venirse a ser, para humillarse, ¿verdad? Para formar parte de la humanidad y ser ese corderito sin mancha, sin pecado, que fuera capaz de limpiar todos nuestros errores, de limpiar todos nuestros delitos, de limpiar todos nuestros pecados en esa cruz. Amén. Un ser justo, perfecto por los pecadores. Así fue como se ofreció Él. Ahora, para finalizar, quiero leerte 1 Corintios 15:17 y dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, ¿tú crees que Cristo resucitó? Porque si tú crees que Cristo resucitó, entonces tú tienes la oportunidad de ser salvo. Y si tú ya le recibiste, pues entonces tienes la salvación de tu alma. Tú tienes una nueva vida en Cristo Jesús. Tienes la oportunidad de accesar al cielo cuando Él venga por su pueblo. Pero si tú no crees en que Él resucitó, pues entonces dice aquí, que vuestra fe es vana y que aún estáis en vuestros pecados. Porque el pecado lo que hace es cerrar nuestra vista espiritual. El pecado lo que hace es que no nos permite entender lo que Dios quiere expresarnos. El pecado nos nubla el entendimiento.
Es por eso que el apóstol Pablo dice que las cosas de la carne no disciernen las cosas del espíritu. Porque venir y aumentar la carne, agradar la carne, significa pecar, significa venir y introducirse más en los deleites paganos, en los deleites del mundo, en los deleites alimentando la carne. Y cuando tu carne está bien fuerte, tu carne está fortalecida, por más que se te esté hablando, por más que se te esté dando la salida, por más que se te esté dando la solución, tú no logras comprenderlo, porque estás pecando, porque estás en la carne. Pero el que está en el espíritu no necesita tan mucho cuando, rapidito, entiende lo que está pasando. Porque sus ojos están alertas, sus sentidos espirituales están alertas. Y no necesita de mucho para entender lo que Dios quiere decir. No necesita de mucho para comprender la dirección de Dios. Porque está espiritualmente. Por eso dice aquí, si creéis que Cristo resucitó, si no creéis que Cristo resucitó, vana es vuestra fe. Es vana, ¿por qué? Porque Él es el que vino a otorgarnos esa salvación y el creer en Él, como leímos allá en Romanos 19, que tenemos que creer y confesarle. Eso nos da derecho a la vida eterna. Entonces, para poder ser libre de pecado, debemos de venir y permitir que Él venga en nuestra vida, more en nuestro corazón, nos limpie de todo pecado, nos vaya moldeando de acuerdo a su semejanza y lleguemos a ser esas personas nuevas que Él quiere de nosotros que seamos, como dice la palabra de Dios, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Entonces, esto es lo que Dios te dice ahora a ti. ¿Por qué vino Jesús? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era su ministerio en sí? Bueno, Jesús vino a rescatarnos a nosotros. Un justo por los injustos. Un libre de pecado por los pecadores. Un perfecto por los imperfectos. Amén. Jesús vino a ofrecer su sangre limpia y pura para limpiarnos a nosotros de ese pecado de muerte. Así que ahora yo quiero invitarte a ti que escuches la palabra de Dios. ¿Quieres darle la oportunidad a este Señor al que nosotros en estos días estamos celebrando su nacimiento? Mira qué mejor regalo tú puedes venir y otorgarle a Jesús en este instante. Te recuerdo que ya nos dice cuando nació Jesucristo, lo podemos leer en los 4 evangelios, cuando nos dice que llegan unas personas que le llamamos reyes magos, ¿verdad? Pero en sí eran unos pastores que llegaron a Jesús y le llevaron presentes, ¿verdad? Incienso, mirra, ¿verdad? Y oro. Le llevaron esos presentes a Jesús. Ellos le fueron a obsequiar algo a Jesús. Y nosotros tenemos bien equivocado esto porque nosotros nos regalamos y es a Dios a quien tenemos que regalarle. Y yo te quiero ahora hacer este reto. ¿Qué le vas a dar a ti, a Jesús, en este día, en estas fechas? ¿Qué es lo que le vas a regalar a Él? Porque Él es el cumpleañero, Jesucristo. Entonces, ¿qué le vas a otorgar a Él estas fechas que estamos ya a punto de celebrar? Que el verdadero motivo es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, del Salvador, que vino a rescatarnos de ese pecado. Ese es el verdadero motivo de esta celebración. Quiero recordarte. Ahora yo quiero decirte, ¿quieres entregarle tu vida? ¿Quieres entregar el corazón? Mira qué maravilloso es que tú digas, bueno, en una fiesta de Navidad yo le entregué mi corazón al Señor. Ese fue mi obsequio para Él. ¿Quieres hacerlo en este instante? Quiero dirigirte en una oración, que esa muerte de Jesucristo no quede en vano, sino que realmente valga la pena al reconocer que nosotros no merecemos ese sacrificio, pero Él por su misericordia y por su amor se ofreció por cada uno de nosotros. Así que yo te voy a dirigir en esta oración, acompáñame. Señor Jesús, yo reconozco en este instante que te he fallado, que soy pecador. Perdóname, mi Dios. En este momento yo me arrepiento de todos mis pecados y te agradezco porque tomaste mi lugar en esa cruz. Yo te abro las puertas de mi corazón para que tú puedas morar en él. Entra en mi corazón y séllalo con tu Espíritu Santo y que yo tenga la seguridad que al partir de este mundo yo voy a reinar contigo en los cielos. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Te felicito si me acompañaste en esta oración. Quiero decirte que hay fiesta en los cielos. Él es el más feliz, el más gozoso que está ahorita de poder ver que tú hiciste esta decisión
que tú obsequiaste su corazón, a Él entregaste su corazón, tu corazón a nuestro Señor Jesucristo. Bien, ahora vamos a despedirnos en este instante. Vamos a dar gracias a Dios porque nos ha concedido esta palabra, así que acompáñame. Gracias, bendito Dios, hemos entregado esta poderosa palabra, Señor, el propósito por qué tú viniste a esta tierra. Gracias, bendito Señor, te ruego que tú bendigas a mis hermanos, a mis amigos que han escuchado esta palabra, que esta semilla no se pierda, sino que quede cimentada en sus corazones, Señor, y que pueda crecer y pueda producir, Señor, a 100 por 1, como dice tu palabra. Bendito Señor, ayúdanos, bendice a aquellos que están en problemas, Señor. Solventa esas necesidades que están pasando mis amigos, mis hermanos, Señor. Sana a aquel que está enfermo en este instante, Señor. Pon tu mano sobre sus cuerpos y trae esa sanidad. En el nombre de Jesús declaramos sanidad en los cuerpos de aquellos que están ahorita, que están acompañándome en oración ahorita, Señor. Declaramos esa sanidad en esos cuerpos ahora. Gracias, Cristo Jesús. Bendito Dios, en tus manos ponemos todo lo que acontezca del resto de este día, Señor. Dale esa paz a aquel que está abatido. Y también, Señor, quita todo temor de aquellos que les preocupa algo. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, nos quedamos aquí con este tema, ¿verdad? Seguimos con la serie de edificando. Como yo estoy necia con esta palabra, edificando. Algo me quiere decir el Señor con ello. Bueno, se llama fundamento bíblico. Amén, fundamento bíblico. Y es la segunda vez que digo edificando, así es que algo Dios me quiere decir con esto, pero vamos a preguntarle al Señor qué es lo que realmente quiere. Bien, entonces ahorita estamos aquí. Gracias por haberme acompañado. Gracias por haber apartado estos minutos de tu valioso tiempo. Te mando muchos fuertes abrazos allá donde estés y que el Señor Todopoderoso te bendiga, te guarde en todo momento y nos seguimos viendo si Dios lo permite. Así que hasta la próxima. Bendiciones.